Cedo la palabra entonces a quien viene en representación del grupo de la Universidad Veracruzana de México, la maestra Celia Cristina Contreras Asturias. Ella está vinculada a la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana en México, es licenciada en lengua francesa y en lengua inglesa. Tiene un grado de maestría en Francia, en didáctica del francés. También ha sido becaria del gobierno francés para realizar estancias de formación. Sus campos de trabajo incluyen la didáctica de las lenguas extranjeras, la traducción y la competencia cultural. Es traductora y ha participado en proyectos de traducción. Es miembro del grupo de trabajo de investigación Remextur, francés del turismo en México. Pertenece al cuerpo académico Lingüística y Traducción adscrito al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Ha desempeñado diversos cargos directivos y actualmente es coordinadora del Diplomado de Didáctica del Español como Lengua Extranjera de esta universidad. En nombre de la ACTI le damos la bienvenida a ella y a todas las personas que con ella trabajaron también en México. La maestra Celia tenía la foto. Sí, Pilar. Disculpen, aún alguien no ha entregado el equipo de interpretación para que por favor lo entregue aquí afuera. Gracias. Maestra Celia. Reitero a los ponentes que yo tengo una pequeña alerta sobre el tiempo que tienen a disposición para sus exposiciones. Les agradezco mucho que tomen nota de esta sugerencia. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Reciban un saludo de la Universidad Veracruzana de México. Es además un placer seguir estableciendo proyectos de colaboración conjuntos. La siguiente, por favor. Bien. Antes de entrar de lleno a hablar de lo poco que hay sobre derechos y políticas de traducción en México, porque nos falta avanzar en los detalles y en la operatividad, es necesario hablar de las políticas internacionales que dieron origen a las decisiones relativamente recientes en México. En 1952, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se dio a la tarea de elaborar una Convención Universal de Derechos de Autor que se aprobó en Ginebra con la intención de establecer las bases de un sistema de protección que rija las relaciones entre los países con tradiciones culturales diferentes, como los de la Unión de Berna y los del continente americano. Dicha convención se refiere al derecho de traducción debido a su importancia internacional. La recomendación de Nairobi de 1976, signada por la UNESCO, señala que los usuarios de las traducciones deberían conceder una remuneración equitativa al traductor, cualquiera que sea su situación jurídica, conceder al traductor, al menos cuando no actúe en calidad de traductor a sueldo, una remuneración proporcional de los ingresos provenientes de la venta o la explotación de la traducción, o prever en beneficio del traductor el pago de una cantidad calculada con arreglo a otro sistema de remuneración independiente de las ventas si la legislación nacional prevé o admite un sistema de este tipo. El método adecuado se ha de escoger teniendo en cuenta el sistema legal del país interesado. Prever una remuneración suplementaria cuando sea apropiado si el uso de la traducción sobrepasara los límites definidos en el contrato. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la UNESCO estipula que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Esta protección, por supuesto, se extiende a los traductores, cuya labor, más allá de las fronteras lingüísticas, proporciona el vínculo esencial entre los autores y un público más amplio, además de resultar indispensable para asegurar los derechos del propio autor. El 22 de noviembre de 1976, la UNESCO emitió la recomendación sobre la defensa jurídica de los traductores y de las traducciones y los medios para mejorar la situación jurídica de los traductores. Es en este contexto, entonces, que surgen las políticas de traducción en México. Hubo un proceso de
o una política de unificación nacional a principios del siglo XIX, cuando se hizo necesaria la traducción de libros extranjeros en México, los cuales fueron primordiales fuentes de ideas y planteamientos novedosos en lo político, filosófico, económico y técnico. Y bueno, como sabemos, la historia de la traducción y la interpretación en México se da desde la conquista, cuando la famosa Malinche, ¿no?, le sirve a Hernán Cortés de intérprete. Posteriormente, durante el Porfiriato, este periodo de dictadura de Porfirio Díaz, se hizo un gran esfuerzo por traer la cultura, principalmente francesa, a México, pero es hasta el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río cuando algunas circunstancias favorecen la traducción de libros. Una de ellas fue la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil Española, que expulsó a numerosos españoles que llegaron a fundar a México la Casa de España, se da una importancia a la formación de traductores. Lo que era antes la Casa de España se convierte en lo que hasta ahora conocemos como el Colegio de México. Allí se instaura el programa de formación de traductores, aprovechando la experiencia de muchos intelectuales y traductores catalanes, y en 1934 se funda la editorial de Fondo de Cultura Económica, que existe hasta nuestros días. Actualmente ya no buscamos los conocimientos solo en los libros, sino en revistas, diarios o documentos. Ahora la información es difundida por medios electrónicos como audio y video, discos láser, bases de datos y, por supuesto, Internet. Existen muchas traducciones que no se publican, como lo sabemos, como aquellas que se elaboran en los centros de investigación, las universidades o los grandes organismos nacionales e internacionales, así como las traducciones técnicas, científicas o literarias que se realizan por placer o por generosidad. La Ley Federal de Derechos de Autor del 31 de diciembre de 1997, firmada por el entonces presidente de la República Mexicana, Ernesto Zedillo Ponce de León, protege los derechos del traductor, como se puede observar en los artículos que presentamos. El artículo 57 señala que toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuere anónima, se hará constar. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones u otras versiones, se hará constar además el nombre de quien las realiza. Hay una política reciente en México donde si nosotros consultamos una obra, una referencia bibliográfica que es producto de una traducción, en nuestra referencia bibliográfica estamos obligados a nombrar al traductor. En el artículo 78 se señalan que las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias o artísticas, serán protegidas en lo que tengan de originales, pero solo podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo consentimiento del titular del derecho moral, en los casos previstos en la fracción 3 del artículo 22 de esa ley. El artículo 79 señala que el traductor o el titular de los derechos patrimoniales de la traducción de una obra que acredite haber obtenido la autorización del titular de los derechos patrimoniales para traducirla gozarán, con respecto de la traducción de que se trate, de la protección de la ley y, por lo tanto, dicha traducción no podrá ser reproducida, modificada, publicada o alterada sin consentimiento del traductor. Estos artículos, como sabemos, constituyen ya un pequeño avance en el camino para la protección de la obra del traductor. Sin embargo, todavía tenemos mucho camino que recorrer a fin de mejorar las condiciones de trabajo en un mundo donde la traducción lamentablemente se sigue viendo en algunos espacios y por algunas instituciones más que una profesión, se ve como un oficio. De acuerdo con Lucrecia Orensanz, ya en 2015, quien coordina el Círculo de Traductores de México, los traductores editoriales en nuestro país, México, no están agrupados en ninguna organización, trabajan para editoriales o instituciones de investigación universitarias, traducen libros y artículos de todas las disciplinas académicas y de literatura. Existen traductores empíricos y traductores formados en universidades, también traducen los escritores, académicos y otros especialistas en letras. Las editoriales obligan a firmar contratos, pero no siempre se pagan las regalías a los traductores. Con el propósito de contribuir a la promoción y difusión internacional de la cultura nacional y promover el intercambio cultural,
el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, representado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, con la Cámara de la Industria Editorial Mexicana y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ofrecen apoyos económicos a editoriales extranjeras que contemplan la traducción a su idioma de autores mexicanos y a las editoriales mexicanas que presenten proyectos que contemplen la traducción y publicación al español de autores extranjeros. Es conveniente aclarar que el apoyo que está destinado a las editoriales es exclusivo para las editoriales, no así para los traductores. Este es un inconveniente que tenemos en nuestro país, ya que ese monto que se entrega a las editoriales generalmente sirve para financiar la producción del libro y si el presupuesto lo permite, se otorga una remuneración al traductor con base en lo que queda disponible, y si no, se le dice al traductor que eso le permitirá pues, mejorar su currículum, ¿no? Y tener una proyección profesional de mayor calidad. El problema es que la formación profesional del traductor es algo que no ha merecido la debida atención en los países hispanohablantes, lo que contrasta con su posición competitiva como lengua internacional. Quizás esto se deba también a las características del trabajo del traductor, que por un lado no ha merecido el reconocimiento profesional y técnico que tiene en otros países, y por otro, la descentralización del mercado ha exigido una versatilidad que ha ido en detrimento de su especialización. Esto ha supuesto dificultar su preparación y formación y por tanto lograr su estabilidad, aunque aproveche la flexibilidad del mercado. La conclusión es que nos encontramos frente a los traductores nativos de otras lenguas internacionales en México con una formación no sistematizada ni sistémica, una formación basada en métodos de ensayo-error, en métodos de enseñanza arbitrarios y dirigida a actividades traductoras asociadas principalmente a la adquisición del lenguaje o al estudio de una lengua y cultura extranjeras. Por esta razón, dentro de los estudios de traducción hay todo un interés por desarrollar programas de formación que por un lado integren a este profesional dentro de los estudios del lenguaje, los estudios literarios y las ciencias de la comunicación, y por otro lado ofrezcan una formación superior de tipo profesionalizante. Esta situación debe incluir la incorporación y desarrollo de estudios de traducción en un país como el nuestro, México, que es protagonista por muchas razones en el campo del comercio, las comunicaciones, la migración, el turismo, la producción cultural y la diplomacia. De esta manera, tenemos que pensar en formaciones de participación internacional y global de los sectores económicos y culturales del país y plantear este desafío como un nicho de oportunidad y una necesidad sociolaboral. Ante esta situación y el contexto, la Universidad Veracruzana, de la que provengo, ha sido sensible e intenta aprovechar las carencias existentes para asumir un papel de liderazgo en la implementación de programas que atienden la traducción en lo que respecta a diversidad de lenguas extranjeras y también las lenguas nacionales, pues ante la caída de las fronteras y el multilingüismo que está caracterizando las sociedades del siglo XXI, ambas categorías requieren de esta figura profesional ante una demanda que está configurada para un mercado más amplio. Es importante mencionar además que la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, desde sus inicios en sus planes de estudio de 1968 a la fecha, considera la formación en traducción como una formación integral, considerando que la formación en traducción y actualmente la formación en el turismo son parte de este mercado emergente. De esta manera, el 20% del currículum escolar está concentrado en la formación de traducción, ya sea para el inglés o para el francés. Asimismo, existe el Instituto de Investigaciones en Educación, que tiene una nueva línea de investigación que se preocupa por indagar aspectos de sociolingüística, traductología y didáctica. La línea de investigación lingüística y didáctica de la traducción tiene como propósito generar investigación teórica y empírica sobre las lenguas nacionales,
las lenguas extranjeras y la didáctica de la traducción con miras a la creación de un modelo didáctico que deberá en su momento contemplar las unidades básicas de la enseñanza, las herramientas conceptuales, lingüísticas y tecnológicas, así como poner en marcha los procedimientos para generar secuencias didácticas basadas en el análisis de producciones iniciales de los estudiantes. Este es un proyecto de investigación que surge del análisis del estado actual de los estudios lingüísticos y de la didáctica de la traducción, así como de las reflexiones que han surgido en nuestra práctica profesional a nivel universitario. Por otra parte, la Universidad Veracruzana alberga dentro de la misma universidad otra universidad que llamamos Universidad Veracruzana Intercultural, que depende del presupuesto de la Universidad Veracruzana y que ofrece una licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo y realiza proyectos de investigación e intervención en regiones consideradas de alta marginación en el estado de Veracruz. Se ofrece así a jóvenes de comunidades rurales, hablantes de lenguas regionales, ya sean mestizos o propiamente indígenas, como les llamamos, y se localizan en 4 campus distintos, en las zonas donde hay mayores hablantes de, una gran mayoría más bien de hablantes de lenguas regionales, como lo son la Huasteca, el Totonacapan, las Grandes Montañas. Y en 2013, con el área de normalización lingüística, la Universidad Veracruzana Intercultural realiza diversas iniciativas que se dirigen a crear un perfil profesional para el intérprete y traductor de lenguas indígenas, porque recientemente hubo una reforma en las políticas jurídicas en nuestro país y se crean entonces los juicios orales. Y entonces en esos juicios orales, pues los extranjeros tienen desventaja, pero también los hablantes de lenguas regionales, ¿no? Y es por eso que hemos emprendido estas iniciativas de formación. En asociación con varios organismos públicos, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se diseñó e implementó también un diplomado de interpretación en lenguas indígenas de cara a responder la demanda de este profesional en los servicios de procuración e impartición de justicia. ¿La anterior? ¿Antes? ¿No, antes? Ahí. Bien, ¿cuál es la situación actual en México? Los traductores están agrupados ya sea en el Círculo de Traductores de México, que se concentra en la ciudad capital, agencias de traducciones, que son agencias privadas que ofrecen servicios de traducción, traductores de las embajadas, traductores de universidades autónomas públicas, traductores con el sello del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia, traductores independientes y los pseudotraductores que los padecemos, creo, en todos los países, ¿verdad? Llama la atención estos traductores con sello del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia porque es más fácil obtener ese sello que una licencia de conducir. Cuando digo esto, de veras que no exagero, porque al menos para darte una licencia de conducir se aseguran que sepas conducir y que tu estado de salud esté óptimo. Para conseguir el sello del Tribunal Superior, lo único que te requieren es tener cualquier formación profesional y algo que diga que manejas un idioma que no necesariamente es una certificación de lengua internacional. ¿Sí? Mientras tú pases todo un proceso burocrático de entrega de documentos, esperas, ir y venir a las oficinas, te darán un sello del Tribunal Superior que te nombra perito traductor. ¿Sí? Y como eres perito traductor, pues entonces tienes la obligación de pagar tus impuestos, ¿sí? Y te vendes como un traductor profesional, ¿no? Esto es algo que realmente los que nos dedicamos a la traducción nos negamos a solicitar, porque es seguir fomentando en las políticas del Estado una simulación de una profesión que tiene una responsabilidad social muy particular y cuyas consecuencias, ¿no?, de una buena o mala traducción pues también son verdaderamente palpables. Este es el lamentable hecho, ¿no?, que padecemos. No es sino hasta 2014 cuando, por la problemática que se plantean en los juicios orales, ya se están tomando cartas en el asunto y la Suprema Corte de Justicia ya se está dando a la tarea de visitar algunas universidades públicas para contratar
a traductores de a de veras, ¿no? Les ofrecen una capacitación y un sueldo muy interesante. Resultado, hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha visitado 4 o 5 universidades y no ha encontrado el perfil que consideran idóneo para ejercer la traducción. ¿Cuál es el problema y por qué los traductores no quieren trabajar para la Suprema Corte de Justicia? Porque los juicios orales se hacen de frente al que delinque o al que está demandado, ¿sí? Y entonces, como no hay otra dinámica, el traductor no quiere ser expuesto, ¿sí? Porque finalmente va a ser el mediador con el que está ahí, ¿no? Y ante tanta corrupción en nuestro país, donde es más fácil que condenen al traductor que al que delinque, pues entonces mejor nos hacemos también a un lado. Es decir, el cuerpo de traductores estamos renuentes a aceptar políticas del Estado que atentan contra el libre ejercicio de la profesión de la traducción y por otro lado que pues fomentan la simulación a la que de ninguna manera estamos dispuestos, ¿no?, a seguir solapando. Perdón, pero esta es la realidad. Me parece que la realidad de México es la realidad de otros países, ¿no?, hispanohablantes. Muchas gracias.